Hace un tiempo había estado detrás de las nuevas impresoras tope de gama de Creality, y por fin pude agenciarme una y agradezco profundamente a la empresa por permitirme tenerla, que es la Creality K1. Y en este video les hablaré de sus características, un poco de mi experiencia con ella, y si los 600 milímetros por segundo a los que dicen que puede imprimir son ciertos. La impresora me llegó directamente desde las bodegas de Creality en China y por eso viene tan bien protegida. Así que con mucha maña y cuidado termino desarmando, por no decir destruyendo la caja exterior, para por fin poder sacar la caja interior. En fin, vamos a lo importante. Y es que al abrir la caja encuentro una cobertura de espuma de alta densidad, y lo primero que veo al retirar es la tapa de acrílico, seguido de más espuma y de la propia impresora que casi me parte la espalda por mis nulas habilidades de desempaquetado. Pero ya teniéndola fuera es más fácil ver todo. En este punto no me había dado cuenta, pero en aduanas al parecer movieron cositas por aquí dentro y dejaron todo desordenado, porque los accesorios no vienen en esa posición en los videos que he visto de esa máquina. Dejando eso de lado, encontramos lo típico, es decir, pegatinas de Creality y documentación tal como guía de instalación, garantía, etc. También nos trae un rollo de 1 kilogramo del que Creality llamó Hyper PLA, que es el ideal para imprimir a altas velocidades. En esta otra caja encontramos la pantalla táctil muy bien protegida con un conector trasero a la vista para luego hacer justamente la conexión con la máquina. Y bajo ella están las 4 patas sobre las que se soportará la impresora y el tubo para soportar el carrete del filamento. En esa misma caja también viene otra caja más pequeña que contiene una USB, cortafríos, llaves y en general herramientas para hacer cambios y mantenimiento. Por último, bajo esa caja encontramos un rollo de 250 gramos del mismo Hyper PLA. Dentro, por ahí volando, encontré esta bolsita que contiene la manija para la puerta de vidrio junto a unas instrucciones de instalación. Y para finalizar está el cable de alimentación típico para plug americano y una espuma que, como digo, estaba volando por ahí por aduanas chismosas. Para ver cómo realizar la instalación tanto en texto como en video de forma mucho más detallada, la guía de instalación rápida nos dice que, además de poder seguir los pasos de esta guía rápida, podemos entrar a la app de Creality Cloud con este QR, o entrar a la página de Creality directamente, o revisar los archivos que se encuentran en la USB. Aunque hice la grabación del proceso de ensamblaje y primer encendido de la impresora y cosas así, es lo mismo que aparece perfectamente explicado en el video de Creality en YouTube y en los medios anteriormente mencionados. Así que mejor saltémonos esa parte, destacando que el proceso fue bastante sencillo y muy cómodo porque prácticamente ya viene totalmente ensamblada. Empecemos hablando de todas las características que posee esta máquina. Claramente es una impresora Core XI, y en la parte trasera se encuentra conectado el cable de alimentación, el interruptor de encendido y el soporte para el carrete. Sin mencionar que en este lateral tenemos el selector para la tensión de entrada. No olviden ajustarlo a la tensión a la que trabaja su país. El filamento pasa por un sensor de detección de filamento que nos ayudará a pausar la impresión en dado caso de que el filamento se acabe o se corte. Y por medio de un tubo de teflón pasa a través de la tapa en dado caso de que la tengamos instalada y termina por llegar a una cadena plástica junto con otros cables que dirigen todo al extrusor de manera muy ordenada, el cual puede alcanzar los 300 grados Celsius. Y como ven, el motor está sobre el cabezal, así que sí, es de extrusión directa, y nos encontramos con una palanca para liberar o presionar el filamento. Hablando de la tapa, esta pieza podemos ponerla o quitarla según el tipo de filamento que estemos utilizando. Y aquí nos dice que si estamos imprimiendo PLA y la temperatura ambiente es superior a 30 grados Celsius, debemos retirarla. Pero también que si estamos imprimiendo materiales más técnicos con un punto de derretimiento alto, debemos mantenerla puesta, para evitar que las piezas se despeguen, se dañen, ocurra warping, etc. Internamente tiene 3 ventiladores. El llamado de modelo, que se encuentra montado sobre el cabezal para presumiblemente enfriar las capas de forma local, el llamado lateral, que se ubica en la parte derecha de la máquina para presumiblemente enfriar las capas de forma global, y el llamado trasero, que justamente se encuentra en la parte trasera de la máquina para presumiblemente expulsar el aire interno de la máquina y controlar la temperatura ambiente. El volumen de impresión es el típico 22 por 22 por 25 centímetros, y la cama, además de que puede alcanzar los 100 grados Celsius, es lisa y magnética, por lo que debemos aplicar pegamento sobre ella, ya sea en barra o en aerosol, aunque siempre podemos cambiar la cama por una de otra marca.
Sin embargo, fíjense que esta tiene dos muescas que guían la cama al momento de adherirla y la mantienen en una posición óptima. Tengan en cuenta esto por si quieren cambiarla. ¿Recuerdan el problema que tuve con la Ender 7 en el que la cama se inclinaba hacia el frontal de la máquina y era muy complicado calibrar la altura? Pues aquí lo solucionaron con una triple varilla roscada para el eje Z, además de nivelación automática que ya me hacía falta. En la parte frontal se encuentra el puerto USB para insertar la memoria USB con los modelos de impresión, aunque también se puede por Wi-Fi como veremos más adelante. Y también encontramos la pantalla táctil de 4.3 pulgadas, que a mi parecer tiene una muy buena calidad de imagen y velocidad de respuesta, además de ser muy intuitiva y agradable a la vista. Vamos a ver qué contiene cada menú, empezando por el primero, donde podemos ajustar manualmente la temperatura del extrusor y de la cama, observar la temperatura ambiente de la impresora, encender o apagar una luz frontal que nos ayuda a ver con más facilidad la pieza a imprimir y ajustar la velocidad de los tres ventiladores anteriormente mencionados, además de poder ver en tiempo real una gráfica de las dos temperaturas con respecto al tiempo. En el segundo menú tenemos tres pestañas. En la primera podemos ver nuevamente las temperaturas numéricamente, además de también poder ajustarlas. Pero ahora es posible apagar los drivers de los motores para mover físicamente con la mano el cabezal. Y claro, mover tanto el cabezal como la altura de la cama con pasos de 1, 10 y 30 milímetros. O llevar el cabezal a home. En la segunda pestaña está el menú de carga y descarga de filamento. Y en la tercera pestaña podemos entrar al mismo menú de ajuste de velocidad de los ventiladores. En el tercer menú encontramos en la primera pestaña los archivos de impresión locales, es decir, archivos que se encuentran copiados dentro de la impresora, ya sea porque los copiamos manualmente o porque se imprimieron anteriormente y se guardaron automáticamente en ella. En la segunda pestaña están los archivos de la impresión que se encuentran en la USB y en la tercera pestaña el historial de impresiones, junto a la hora de inicio y finalización de la impresión y si fue satisfactoria o no con un cholito o una X. Si mantenemos pulsado el dedo sobre un modelo en la pestaña local, podemos elegir qué modelos deseamos eliminar o copiar a la USB. Y si hacemos esto mismo desde la pestaña de local, aplica de manera inversa, es decir, podemos eliminarlos o copiarlos a la impresora. En el cuarto menú encontramos ajustes varios, como el brillo de la impresora, el tiempo en el que se apaga la pantalla automáticamente, el idioma, que recomiendo dejarlo en inglés porque el español está un poquito raro, la que yo denominaré en mis términos calibración de vibraciones y armónicos y nivelado automático de la cama, Root Account Information, no tengo idea para qué sea, la activación de recordatorios de actualizaciones del firmware en dado caso de que los haya cuando encendamos la máquina, la configuración de la zona horaria, Bind to the Creality Cloud, tampoco tengo idea para qué sea, exportar un logo para presumiblemente enviarle ese archivo a un técnico de Creality y así interpretar qué error tenemos, por qué ocurrieron y cosas por el estilo, y lo típico de revisar si existe una nueva versión del firmware para posteriormente instalarla, reiniciar ajustes de fábrica y leer acerca de la máquina, donde nos mostrará el nombre, la versión del firmware, la dirección MAC, el que supongo será el tiempo que lleva encendida la máquina, y el espacio de la memoria interna de la impresora, que es de 8 GB, además de una foto de la máquina con el volumen de impresión y aclarando que es la K1, ya que les recuerdo que existe la K1 Max, con un volumen de impresión mucho mayor, una cámara y un sensor LiDAR para la primera capa, ambas apoyadas con inteligencia artificial, conexión por Ethernet y purificación del aire. En la segunda pestaña encontramos las redes Wi-Fi, que nos permitirán conectar la impresora a Internet para descargar el firmware, enviar archivos a la impresora, ver la imagen de la cámara dentro de la impresora en dado caso de que la compremos por separado y un par de cositas más. En la tercera pestaña tenemos un menú de cámaras, que no les puedo mostrar porque justamente no tengo cámara instalada. En el último menú encontramos una sección de preguntas frecuentes y un manual en línea en la primera pestaña, un historial de errores de la máquina en la segunda pestaña y un apartado para cargar un log en la tercera pestaña. Nuevamente estará relacionado con temas de errores y cosas por el estilo. Ahora que sabemos lo que tiene, vamos a imprimir un par de cosas. Y para eso aprendamos qué es eso de la calibración de vibraciones y armónicos y cómo cargar y descargar filamento. Empecemos por la calibración. Cada que ocurra un cambio de firmware o que movamos la impresora de mesa o pongamos o quitemos objetos pesados de la misma mesa
o en general hagamos cualquier cosa que modifique la respuesta vibratoria, armónicamente hablando, de la mesa donde se encuentra la impresora, se recomienda hacer una calibración que en la impresora se denomina Input Shaping, y lo encontramos en el cuarto menú, primera pestaña y en la opción Self Check. Podemos hacer esta calibración y luego también hacer un ajuste de nivelación automática de la cama, pero este ajuste lo podemos hacer cada que queramos hacer una nueva impresión, así que no lo veo tan necesario hacerlo en conjunto con esta calibración. Y aquí lo que hará es encontrar las frecuencias de resonancia de la impresora y la mesa, para, de esta forma y utilizando un sensor denominado G-Sensor, compensar estas vibraciones por código cuando el cabezal se vaya a mover a frecuencias cercanas a las de resonancia y así mejorar la calidad de las impresiones, por lo que sí, es normal que haga ruidos raros durante esta calibración, como estos. Para cargar o descargar filamento, la impresora nos dice que utilicemos una temperatura de 240 grados Celsius, quiero pensar para PLA. Y la verdad es que parece ser un poco alta, pero sí debe ser de esa forma, por lo menos para descargarlo, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Para cargarlo, primero liberamos la presión de los engranajes del extrusor con la palanca hacia la derecha. Luego cortamos la punta del filamento en ángulo de 45 grados, insertamos el filamento hasta que se acerque al extrusor y con la mano ponemos un poco más paralelo el tubo de teflón con la entrada del extrusor, para luego presionar el filamento hasta lo más profundo que se pueda. Ahora ajustamos nuevamente los engranajes del extrusor con la palanca hacia la izquierda y presionamos el botón de Extrude. La impresora calentará el hot end hasta la temperatura que ajustemos, en mi caso 110 grados Celsius, y luego empezará a cargar el filamento automáticamente, hasta que llegará a un punto en el que dejará de extruir y el proceso estará completado. Ahora, para descargarlo, ajustamos a 240 grados Celsius o a una temperatura relativamente alta según el material que estén utilizando, y presionamos el botón de Retract. La impresora calentará el hot end a la temperatura deseada, extruirá un poco de filamento y luego rápidamente lo retraerá, para que nosotros luego, al terminar el proceso, movamos la palanca a la derecha para liberar la presión de los engranajes del extrusor y enrollemos el filamento desde el carrete y terminemos por descargarlo. Ahora sí, vamos a imprimir cositas. Empecemos con el Benchy, que viene por defecto en la impresora, y se puede elegir si se desea hacer nivelación automática de la cama. Automáticamente empieza con el proceso de ida a Home y luego se va al fondo de la cámara para hacer lo que se denomina una limpieza de boquilla, para evitar que la boquilla quede con residuos de filamento pegados en su superficie, por lo que entiendo. Después inicia la nivelación automática de la cama, en dado caso de que lo deseemos así, y cuando termina imprime la típica línea a la izquierda y empieza la impresión. Como ven, la mesa se mueve bastante, porque es una mesa que no está pensada para esta impresora, pero después la llevaré a una más adecuada. Aún así, el sensor G parece funcionar bien porque no veo que se altere la calidad de la impresión. Y después de 16 minutos de impresión y un par más de calibración inicial, el Benchy está listo. Analizando con más detalle, para hacer un Benchy impreso con una impresora a la que no le hice ningún tipo de ajuste y en 16 minutos, está muy bien, con un poquito de stringing en la cabina y los puentes un poco doblados en la parte superior de las puertas y las ventanas, lo cual es muy habitual. Para evitar tanta vibración, vamos a llevar a la impresora a su nuevo hogar, el cual estará al lado de mi Ender 7, que tengo cubierta con un estuche bastante resistente, aunque está algo polvosa porque dañé una pieza y aún no la he cambiado. Pero lo importante es que, a pesar de estar sobre una mesa bastante antigua y en mal estado, esta madera es muy dura y resistente, además de ser muy pesada. Así que de aquí no se va a mover nada. Y la tendré lejos de mi estudio de grabación, que será muy importante por un par de razones de las que hablaré más adelante. De aquí en adelante decidí imprimir muchas cosas, como puede ser este Calicat, un astronauta, un Bulbasaur, y con otros filamentos un dragón articulado y esta matera que le regalaré a una amiga. Y debo decir que no tengo ninguna queja, imprime rápido y muy bien, aunque esto me lleva a hablar del laminador o slicer. Dentro de la USB viene este programa, que podría decirse es una copia del Cura con una interfaz modificada. Y si bien me ha funcionado perfectamente, es cierto que tiene algunas fallas y ciertas opciones no se encuentran o son un poco extrañas, etc. Por otro lado, las velocidades de impresión que viene por defecto son 300 milímetros por segundo para relleno, 200 para muros, 100 para capa inicial y 500 para desplazamiento.
Y debo decir que imprime muy bien con esas velocidades, aunque pueden jugar con ellas según el material y la pieza, y todo lo que consideren necesario para imprimir lo mejor que puedan. Por ejemplo, este archivo con el que viene la impresora imprime a 600 milímetros por segundo. Y sí, lo hace muy bien, pero solo para líneas curvas y abiertas. Ni de chiste esperen ese mismo comportamiento para ángulos rectos. Pero de que imprime rápido para lo que estamos acostumbrados, eso sí es cierto. Porque a los 300 milímetros por segundo sí imprime los ángulos rectos y todo bien y bonito. Aunque claro, si ustedes son unas personas profesionales y saben lo que están haciendo, pueden lograr una configuración mucho más óptima y llevar esta máquina al máximo. Por otro lado, me gustaría poder utilizar la impresora con cura, pero yo por lo menos, que no soy ningún experto en esto, no he podido crear esta impresora en cura y que funcione correctamente, ya que las temperaturas ajustadas se cambian, a veces vibra y hace sonidos un poco raros, la previsualización se daña al igual que el tiempo de impresión, etc. Por último, revisemos varios detallitos de la impresora. Cuando la figura se copia a la impresora e inicia la impresión, podemos retirar la USB sin ningún problema. La tapa parecería que cierra bien y al instante, pero la verdad es que no. Los agujeros que hay en cada esquina están ligeramente desviados de fábrica y hay que empujar e intentar estirar, entre comillas, las esquinas para que entre bien y cierre como debe, lo que de hecho reduce bastante el ruido de la impresora. Si bien la impresora es muy compacta, como voy a hablar de eso un poquito más adelante, eso de que toque quitar la tapa y enderezar el tubo para cargar el filamento por lo mismo compacta que es molesto. Más si la tapa tiene el problema de antes, en el que quitarla y ponerla es bastante complicado. La impresora tarda sus buenos segundos en iniciar desde que la encendemos hasta que nos deja configurar los parámetros, que igual tampoco es que tarde minutos, pero sí tarda lo suficiente como para notarlo fácilmente y tal vez impacientarse un poco. Si bien la impresora tiene una interfaz muy amigable, para algunos puede quedarse corta, más si quieren ajustar parámetros sobre la marcha al imprimir. Pero considerando que es una impresora que se busca que haga mucho con la menor intervención humana posible, tampoco me parece nada del otro mundo. Probablemente se pregunten por qué no hablé de la impresión por Wi-Fi, y bueno, la razón es simple, no pude hacerlo. Al parecer conectar mi PC por cable y la impresora por Wi-Fi, ambas a la misma red, no es suficiente para que se puedan conectar entre sí, lo cual me deja bastante molesto y espero que corrijan eso en próximas actualizaciones porque debería funcionar sin problema. Lo que sí pude hacer es utilizar la app de Creality, con la que me pude conectar a la impresora, enviar archivos, supervisar cositas, y aunque no es precisamente la más bonita y bien optimizada, le veo un futuro prometedor, porque al menos con esta sí pude hacer cosas de forma inalámbrica, que era algo que me tenía con bastantes expectativas. Como habrán visto en algunos clips, la impresora al calibrar lleva el cabezal muy al frente de la impresora y no pasa nada. Y a lo que voy con esto es que el volumen de la impresora, en comparación a su volumen de impresión, es muy similar, así que es bastante compacta, como mencioné antes, comparada con otras impresoras de igual volumen de impresión. Pero eso mismo le genera problemas, como lo del tubo que dije antes, y este golpeteo que se da cada cierto tiempo con la cadena, ya sea contra el borde o contra la tapa si está puesta. Escuchen con atención. Hablando de cosas rozando, una que otra vez me pasó es que la pantalla no entró totalmente en la ranura y la puerta rozaba un poco con ella. Aquí dentro aparece una tabla con parámetros que nos recomiendan para imprimir, pero sinceramente no le veo mucha utilidad a varios de ellos porque eso depende mucho de la marca de filamento que estemos utilizando. El hecho de que la palanca que presiona el filamento no tenga ningún tipo de regulación de presión me hace tener sentimientos encontrados porque para filamentos muy flexibles es importante poder ajustar esto. Imprimir a altas velocidades tiene su costo, y uno de ellos es el ruido. Escuchen cómo, valga la redundancia, se escuchan los tres ventiladores cuando los enciendo a la máxima velocidad. Dado que la cama es de un material muy liso, deja las piezas con un acabado muy liso justamente en la base. Pero si no utilizan un pegamento de calidad, las piezas se pueden despegar y generar una especie de warping, aún con PLA, lo cual es inaceptable. Pero con cambiarla por otra debería ser suficiente.
sin olvidar que debe tener estas muescas para que encajen las cabezas de los tornillos. Para finalizar, y a pesar de todo esto que acabo de decir, se convirtió en mi impresora principal, porque las ventajas son mucho mayores que las desventajas, y estoy muy contento con la impresora. Así que, nuevamente, le agradezco profundamente a Creality por permitirme tener esta maravilla de máquina. Y los invito a dar su opinión en los comentarios. Yo por ahora me despido y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de nuevos productos y aprender sobre electrónica. Chaito.